Dios lo bendiga. Vamos a hablar de Pablo, lo que él hizo. No todo lo que hizo, pero alguna cosa que hizo. Él era Saulo antes de ser Pablo. Dios le cambió el nombre. Él era el que estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Él consintió que lo apedrearan. No lo más consintió, era el como el que daba la autoridad. Tiraron la ropa a los que estaban apedreándolo a los pies de Pablo. Era una persona que pensaba que servía a Dios. Él estaba haciendo eso porque pensaba que Esteban, los apóstoles, aún el Señor, y que no eran de Dios, andaban causando división, predicando o hablando de la palabra que no era de Dios. Perseguía a los cristianos, los torturaba para que blasfemaran contra Dios, para que negaran al Señor. Él pensaba que él estaba bien y ellos estaban mal. Se le daban cartas para que fuera y arrestara a los cristianos. Los arrastraba de las casas, hombres y mujeres. Según él tenía celo para las cosas de Dios, pero estaba equivocado. Como digo, él es el que estaba presente cuando Esteban fue apedreado. Pero un día iba a ir a arrestar más cristianos, traía cartas de poder para poder hacerlo, y tiene un encuentro con el Señor. Y el Señor, como una luz resplandeciente, hace que Pablo pierda su vista. Y el Señor le pregunta: Saulo, porque se llamaba Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora Pablo, sabía que esto no era cualquier cosa porque perdió su vista al ver esta luz y a oír la voz. Él sabía que era de Dios. Y el Señor le dice que por qué está dándole golpes al aguijón. Es que un aguijón, no estás hablando de una espinita, un aguijón que puede lastimarte. Un aguijón tiene pico. Y él estaba dándole golpes al aguijón. Y el Señor le dice que por qué lo está haciendo. Eso lastima, causa daño. Y si Pablo le sigue dando golpes al aguijón, el aguijón lo va a destruir. No estaba dándole golpes a ningún aguijón, era una comparación que el Señor dio, que iba a ser lastimado si seguía persiguiendo a los cristianos. Si seguía viniendo contra Dios, iba a perder. Y este hombre le pregunta al Señor: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice lo que haga: que se vaya por un cierto lugar y ahí espere. Ahora este hombre está ciego, se le fue la vista, ya no pudo ver. Se va a donde le dijeron que se fuera. Y ahora imagínate, ponte a pensar, ¿qué estaba sintiendo un hombre ciego que podía ver y de repente ya no pudo ver? ¿Estará pensando que se va a quedar así? Ese es el hombre Saulo, entonces, que se le daban cartas de poder para hacer malo. Imagínatelo, cómo entraba a los lugares él con el cuello levantado, porque él era Pablo. Él era el gran Saulo. Sacaba a la gente en rastre de las casas, no le importaba, porque él tenía autoridad de los religiosos para que lo hiciera. Estaba presente cuando apedrearon a Esteban y él vio todo. Vio cuando murió. Pero él pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios. Pensaba que Dios lo había puesto a él como juez, como uno que tenía el derecho de quitarle la vida a la gente.
pero ahora se encuentra ciego. ¿Qué piensas tú que puede pensar una persona así? Que un día andaba como el gran Saulo de Tarso y ahora no puede ni ver. Y él no sabe si va a ver otra vez o no. Él no está seguro qué va a pasar. Mira, te voy a decir esto, mira. Este hombre pensaba que estaba haciendo bien. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? No está hablando de perseguir como que anda detrás de él, no, persecución. Eso es lo que quiere decir perseguir, persecución. Estamos causando persecución al Señor, causando persecución a los cristianos. Eso es lo que quiere decir perseguir. Porque si usa esa palabra, no sé, pero perseguir quiere decir persecución. Quizás tú no estás haciendo eso, pero estás pisoteando al Señor. Bien, la palabra nos dice que el que llega a conocer que el Señor vino, Yeshua, a quien tú le nombras Jesús, vino ya. Él es el sacrificio. Y tú continúas pecando voluntariamente. Ya no hay sacrificio para ti. Porque esa es la palabra que lo estás pisoteando. Que el que pisotea al Señor, ya no hay otro sacrificio. Como digo, quizás tú no estés causando persecución a los del Señor, pero estás pisoteándolo a Él. Y es lo mismo. ¿Sabes qué es pisotear? En inglés se usa la palabra de lo que hacen los caballos. Un caballo cuando no se trata de lo más de pisar. Cuando tú pisas algo, vas caminando y pisas. No, eso no es lo que quiere decir. Pisotear lo que hace un caballo, por ejemplo, cuando se arrima una víbora a él, el caballo la va a matar con las manos, con las patas de enfrente. Lo va a aplastar. Eso es lo que es pisotear. De la manera que el caballo hace con esa víbora. Si nunca has visto un caballo querer hacer eso, no está pisando, deja que su peso sobre el animalito. Eso es lo que está haciendo con el Señor. No lo más es pisarlo, no es pisotearlo como destruirlo. Pues eso te va a destruir a ti. Por eso le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Y por qué le estás dando golpes al aguijón? No estés dándole golpes al aguijón tú tampoco, no estés persiguiendo al Señor. Persíguelo a Él, como dijo, venir en pos de mí, ven en pos de Él. Pero en cuanto a persecución, no le estás causando eso, ni a Él ni a los de Él. No estés pisoteándolo en pecado. Andar en pecado es pisotear al Señor. Ahora mira, Pablo le preguntó, ¿qué quieres que haga? Porque no se miraba bien la cosa. Porque a Pablo en ese instante perdió la vista. Lo que pasa es esto, mira, nosotros andamos bien quitados de la pena, como andaba Pablo al principio, persiguiendo a los cristianos, el gran Saulo de Tarso. Entraba a las casas donde estaban las familias y los sacaba en rastre de allí, porque servían al Señor. Los torturaba para que blasfemaran contra Dios, para que negaran al Señor. Ese Pablo que decía, mira, aquí traigo las cartas, yo se me dieron a mí, Pablo, Saulo. Quizás tú andes igual, quizás piensas que andas bien, que tú no necesitas de Dios. Andas pisotea y pisotea el Rey de Reyes y Señores que vino y murió por ti. Aunque no seas cristiano, aunque no le sirvas como quiera, lo estás pisoteando a cualquier persona. Peor es la persona que ya lo conoce. Pero la persona que anda en pecado, pues ese anda perdido, anda perdida. Pero tú, te estoy diciendo a ti que quizás vas a la iglesia y piensas que estás bien, no tienes que hacer caso. Está bien con que vas a la iglesia, lo más el día de servicio. Estás bien, no te falta nada, tú piensas que Dios te está bendiciendo. Así lo pensaba Pablo, pensaba que Dios estaba con él, porque podía hacer todo eso. Ahí estaba el gran Saulo presente cuando Esteban muere. Está viendo que las piedras le están pegando. Él piensa que está bien y que está sirviendo a Dios. Quizás tú piensas lo mismo. ¿Sabes que este hombre Dios lo escogió desde antes que naciera? Sabiendo que iba a hacer todo eso.
Dios no se fija en eso. Saulo se arrepintió. Con que tú te arrepientas, con que tú busques de Dios, eso es lo que Él quiere. Por eso el Señor murió por nosotros, porque éramos pecadores. Pero no para que sigamos pecando, porque cuando tú ya conoces que Él vino a morir por ti en la cruz, por tu pecado, y vuelves a seguir pecando, ya lo pisoteas. Y eso es lo que no está bien ya. No hay otro sacrificio. Nomás una horrenda expectación de juicio. Y eso quiere decir que un juicio terrible te espera. Sentencia al lago de fuego para siempre, donde el insensato diablo Satanás se va a encontrar. Ahorita todavía no está ahí, está vacante ese lugar ahorita, pero un día va a estar el Satanás allí en una cama de gusanos, porque Dios así lo quiere. Porque Dios dice que tiene una cama de gusanos y lo va a cobijar con gusanos en un lago de fuego, no de agua, de lumbre. Y en una cama de puros gusanos que nunca mueren. No lo más va a ser el ardor de la lumbre, pero los gusanos que van a estar tragándosela por toda la eternidad, porque todo lo que sirve el insensato diablo es lo más para comida de gusano. Para eso sirve lo más. ¿Sabes qué? Las moscas las usa Dios para que pongan gusanos en los carcajes muertos. Carcajes de carne apestosa. Pues el insensato diablo para eso va a servir un día, para hacer comida de gusanos, y nunca jamás dejarán de comérselo. Nunca dejarán de reunirle el cuerpo y será como hombre, por ser un mentiroso, un engañador, por ser un destruidor, un ladrón, un asesino, por querer haber sido igual que Dios, por verte engañado a ti, si se está engañando. Ya no le hagas caso al insensato diablo. Pablo le servía. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios y estaba sirviendo al insensato diablo. Pensaba que estaba bien. Así es de pensar tú, que está bien todo, que estás bien con Dios. ¿Te está yendo bien? ¿Cómo no vas a estar bien con Dios si te está yendo bien? Así pensaba Saulo. Hasta que se encontró con el Señor y perdió su vista. Y allí está esperando ahora. Porque quiere que Dios obre en él, por eso está allí. ¿Tú no quieres que Dios obre en ti? Tú también pídele a Dios que te diga qué hagas. Una de las cosas que tienes que hacer es arrepentirte. Y arrepentimiento no es estar a decir, sí, hice mal, es no volverlo a hacer. Arrepentirte es que entiendes que es pecado y que no vuelves a hacerlo. No quieres volverlo a hacer, no quieres volver a pecar. Eso es arrepentirte. No es que te emborraches y te vas a la cabeza y luego te arrepientes. Me arrepiento de haberme emborrachado. Ese no es arrepentimiento. Porque no paran. En la siguiente oportunidad se vuelven a emborrachar. Si ese es el arrepentimiento que tú estás haciendo, no trabaja así. Por eso Juan el Bautista le dijo a los religiosos, ¿a ustedes quién les enseñó a arrepentirse? No se estaban arrepintiendo como Dios dice. Arrepentirse es cuando entiendes que está mal y que tienes que componer el asunto. Y cuando tú lo compones es porque no vuelves a hacerlo. Pablo, ya no Saulo, cuando fue transformado ya no volvió a hacer lo que hacía antes. Fue el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fue el que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo. Fue el que dijo, ser imitadores de mí, que yo imito a Dios. Ya no fue el mismo. Se arrepintió. Eso es arrepentirse. Y tú tienes que arrepentirte. No seas como Pablo. No seas como él era antes. Sé como él ya después de que sirvió al Señor. Pero no como era antes. No pienses que te va a ir bien. El Señor le preguntó a él, qué bueno. Para Pablo fue una gran bendición que se topó con el Señor.
porque si no, iba rumbo al infierno, iba rumbo a la destrucción, así como tú quizás, porque piensas que estás bien, piensas que no tienes que arrepentirte de nada porque no has hecho nada mal. Si tú le preguntas a Saulo entonces, te hubiera dicho que él estaba bien, estaba quitando a esta gente mentirosa, pero esta gente mentirosa que él pensaba que eran personas que estaban causando división, torciendo la palabra de Dios, eran los que de veras estaban viviendo para Dios. Y tú tienes que ser como ellos. Tú tienes que ser como Pablo ya convertido. No estés pensando que vas bien si estás mal. Qué bueno si vas bien, qué bueno, gloria a Dios si estás bien. Gloria a Dios si estás viviendo ya como Pablo, pero si estás viviendo ya como Pablo, pues el mensaje no es para ti. Es para aquella persona que piensa que está bien y no está. Que piensa que estás dándole la honra y la gloria a Dios y no está dándole la honra y la gloria a nadie, nomás al diablo. Porque no puedes servir a los dos. Sirves a uno o al otro. Dios no trabaja así. El diablo sí le importa poco. Al diablo no le importa si tú sirves a Dios 6 días a la semana y un día le sirves a Él. A él no le importa. A Él no le importa si le sirves 1 hora por semana. Él lo que quiere es que le sirvas a Él. No le hace que sea 1 minuto. Nomás para burlarse de Dios todo ese minuto. Pero Dios no es así como el diablo. A Dios le sirves completamente. Cuando tú cargas tu cruz, la cargas todos los días. No la pones por allí. Yo no te hablo de una cruz que te cuelgas en el pescuezo. Yo te hablo de la cruz que cargas para morir en ella. Esa es la cruz de muerte, muerte carnal. Mientras no haya esa cruz, lo único que vive es la carne. Y la carne lo más obra para lo malo. Es el Espíritu que te permite vivir para Dios. Tú tienes que cargar esa cruz. Como dijo Pablo, con Cristo soy juntamente crucificado, no vivo yo. Y uno que está crucificado ya no puedes hacer nada. Este es el Pablo que estaba presente cuando Esteban murió. Pero por todo lo que él pasó después de que volvió a agarrar su vista y empezó a predicar la palabra de Dios. Fue apedreado, le dieron chicotazos, estaba encadenado, preso, como un criminal. El diablo lo estaba usando de primero, bien contento el insensato diablo, pero cuando Pablo ya le dejó de servir, se enojó contra él y vino contra él duro. El inmundo diablo, pero nunca logró nada. Porque cuando le sirves a Dios, no le hace que el diablo te ataque por todas partes. No puede, porque no puede. Una cosa debes de entender siempre, que el diablo nunca va a ganar, porque el día que el diablo gane es porque Dios perdió y Dios nunca pierde. Nunca pierde. Porque ni una arma forjada del diablo va a prosperar. Porque ya están destruidas. Las levanta contra ti y te hace pensar que sirven. El insensato diablo te echa mentiras, que la arma de él sirve. Las cosas que hace contigo, que te aflige, son mentiras de él. Están destruidas. Dile, diablo, están destruidas tus obras. Lárgate. Dile que se larga el insensato. Dile, lárgate en el nombre de Yeshua Nazaret. Es que Yeshua es el nombre de quien tú le nombras Jesús. Yo no sé de dónde agarró el nombre de Jesús, pero Yeshua era el nombre que lo oía. Es un nombre hebreo. Ese es el nombre que el diablo oía. Yeshua, diablo insensato. Vive para Dios. Sé como Pablo que le pidió a Dios qué tenía que hacer. Tú también pídele a Dios qué tienes que hacer tú. ¿No quisieras servirle a Dios y estar seguro? Como Pablo estaba seguro. Pablo al último dijo que iba por su corona de justicia. Y no te van a dar la corona de justicia porque eres inmundo, ¿entiendes? Es por justicia. Es lo que la corona de justicia se le da al que anda en santidad.
que anda justamente, viviendo justamente, que es justo, que es santo, que es perfecto. Entonces el diablo dice que nadie puede ser perfecto, pues él no puede ser perfecto, pero Pablo dijo para los que somos perfectos. ¿Cómo no vamos a poder ser perfectos? Tampoco el diablo puede más que Dios. Si él hace una persona pecadora, ¿a poco Dios no le puede quitar todo eso y que no vuelva a pecar? Que el diablo es mentiroso, es un mentiroso. No pudo hacer al Señor que pecara y vino en forma de hombre. Ni siquiera pudo hacer lo que pecara, ni con hambre. Su cuerpo débil, no había comido y como quiera no pudo con él. Y si el Señor está en nosotros, no podrá con nosotros tampoco. No pudo con Pablo. No pudo hacer a Pablo que se quedara callado y no preguntara qué quieres que haga. No pudo detenerlo. Trató de detenerlo de que no predicara, pero nunca pudo. No podrá contigo tampoco, pero solo si haces lo que tienes que hacer. Si te portas como Saulo y le estás dando golpes al aguijón, te va a causar daño y destrucción al último. Porque el aguijón no se le da golpes. Porque el Señor es esa piedra que te salva, o si cae sobre ti te va a destruir. Tú buscas al Señor, como Pablo lo hizo. Fue el apóstol más grande. Sufrió bastante. Padeció bastante para predicar el Evangelio, para que se salvara la gente, pero nunca se dio por vencido. Se dio cuenta que su Padre Celestial siempre estaba con él. Y aunque hizo todo lo que hizo, Dios lo perdonó y te perdonará a ti si pides perdón. Y mira cómo usó a Pablo. Quizás te usará a ti también. Se necesitan muchos Pablos. Se necesitan personas que sirvan a Dios. Sea Pablo, seas hombre, seas mujer. No tienes que ser predicador o profeta ni nada. Pero lo más obedecer a Dios. Y sobre todo, para que no pisotees a su Hijo. Aunque nunca prediques, pero que dejes de pisotear al Rey de Reyes y de Señores. Porque cada vez que pecas es exactamente lo que haces. Y no debe de estarlo haciendo. Yo te invito, te animo que busques de Dios. Que imites a Pablo cuando fue convertido. Deja de imitarlo cuando no servía a Dios. Imítalo ya sirviendo a Dios. Y tú también di como Él. Que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tú también, que un día también se te dé a ti tu corona de justicia, porque has vivido en santidad. Solamente en Dios. En Él está la santidad, sirviéndole a Él. Busca de Dios, confía en Él. Que Dios te bendiga.